Este dispositivo usado en este video es un arma de guerra. Así fue diseñado originalmente. Sin embargo, se usó unas 60 veces en Colombia en medio del paro nacional de 2021, en menos de 3 meses. Now, there's a new non-lethal solution, a force multiplier with scalable effects that enhances existing capabilities and gives forces of law and order a greater ability to control the situation at hand. Según pudo confirmar con varias fuentes 070, aliado a la investigación transfronteriza al negocio de la represión, el Venom se ha usado en al menos otros 4 lugares: en el conflicto entre Israel y Palestina, en Estados Unidos, en el Líbano y en Filipinas. Pero en ninguno de ellos parece haberse vuelto noticia como en Colombia. Sin embargo, esto es algo que no hemos presenciado, no hemos visto nunca en América Latina, ni siquiera en los Estados Unidos. Es decir, que desde una tanqueta exista una especie de unos lanzadores de proyectiles múltiples de alta velocidad, horizontales, no hacia arriba, horizontales. El diseño bélico del Venom ha sido evidente en el uso que le ha dado la policía colombiana. Un cuerpo con un largo historial de tratar la protesta social como un asunto de guerra. ¡Ay, marica, hijueputa! ¿Qué es esto? ¡Mierda! No diga nada, espera. ¡Ay, hijueputa! La historia de esta arma empieza en el año 2000, cuando un barco de guerra estadounidense fue atacado por un bote que se le aproximó y explotó matando a 17 marines. The attack by the terrorist group Al-Qaeda was the deadliest attack against an American warship since 1987. Entonces, Combined Systems, una compañía estadounidense fabricante de equipos para Fuerzas Armadas, empezó a diseñar un arma para aplicaciones marítimas que podía integrar capacidades letales y cuyo propósito era lanzar avisos a embarcaciones que se aproximaran para determinar sus intenciones y disuadirlas. Las detonaciones del Venom fueron planeadas como la primera advertencia, la que antecede el uso de fuerza letal. También fue diseñado como un dispositivo que podía causar daño a quien no acatara la advertencia. En 2014, la Marina estadounidense anunció la llegada del Venom a sus tropas. Ahora se promocionaba como un sistema no letal que, además de barcos, podía ser montado en vehículos terrestres y usado en retenes o checkpoints. Al mismo tiempo, Combined Systems lo empezó a publicitar como un sistema que no solo servía para contextos bélicos. Civil unrest, disorder, military confrontations, asymmetric warfare environment. Today's forces need solutions they can depend on to disperse crowds, deny areas, determine violent intent, restore order, and increase force response. Un mismo dispositivo para 2 contextos tan dispares como la guerra y las manifestaciones civiles. And as happens in many of these cases, when it's adopted by the military, the company often then tries to sell it, of course, either to other militaries or, and we've seen this in many cases, then into domestic policing, where the type of system it is suddenly gives an enormous increase in both the number and the range of munitions that can be fired. So the question is, is there any legitimate use for what was a military system and has now become a police system, and essentially is the same system? Pero la forma como se ha usado el Venom en Colombia ha sido particularmente lesiva. El Venom está compuesto por 3 cartuchos desechables, cada uno equipado con 10 tubos de munición de 38 milímetros de calibre. En Colombia se han visto 2 tipos de tubos: munición de aturdimiento o flashbang y gas lacrimógeno, también llamado gas CS.
Los tubos se disparan a 3 ángulos, que para la munición disponible en Colombia tienen un rango de entre 40 a 200 metros de distancia, dependiendo de la ubicación del dispositivo. Cada tubo tiene varias submuniciones, los de gas tienen 7 y los de aturdimiento 4. Todas son lanzadas al mismo tiempo y están diseñadas para ser detonadas en el aire. Según el fabricante, el Venom se puede disparar montado desde un vehículo o sobre un trípode a nivel del suelo. Sin embargo, el uso del Venom desde el suelo cambia la trayectoria de la munición y la distancia del impacto. Desde esa posición, los tubos de menor ángulo son disparados prácticamente de forma horizontal y tienen más probabilidad de impactar directamente objetos y personas. But there hasn't been cases of this sort of amount of use in such a short space, in such enclosed conditions as we see in those narrow streets, and at such long ranges in built-up urban areas. So the cases in Colombia, I think, are quite unique. El Venom mostró su peor cara en manos de la policía en Popayán, la capital del departamento del Cauca. No es casualidad. El Cauca es un departamento con un largo historial de conflictos. De hecho, el primer registro encontrado por 070 de uso del Venom en Colombia fue el 13 de julio de 2020, a las afueras de Popayán, un año antes del paro nacional. Ese día, el ESMAD desalojó con gases lacrimógenos a cientos de familias que llegaron desplazadas a ocupar un terreno de la Compañía Energética de Occidente. Allí se registraron estas imágenes donde se ve el Venom montado sobre una tanqueta. El Venom lo utilizan aquí desde hace muchos años en contra de los universitarios, en contra de todo manifestante que haya en la protesta social. El ESMAD llega en camiones y es como si fuera un juego. Como si te quisieran dar a la cabeza, como si les pagaran por darte un headshot, así, digámoslo así. Como si nuestras vidas valieran unas cajas de perdigones, unas cajas de gases. Como si nuestros ojos valieran una caja de gases. No se trata solo del dispositivo, se trata sobre todo del cuerpo policial que dispara a matar, como si la gente que protesta fuera su enemigo. En solo 2 meses, del 28 de abril al 22 de junio de 2021, las intervenciones del ESMAD y la policía en Popayán dejaron al menos 146 heridos y 1 muerto. Así fue registrado por la Red de Derechos Humanos Francisco Isayas Cifuentes, junto a otras organizaciones del suroccidente colombiano, que llevaron un registro de las lesiones de cada jornada. De su registro hay 3 días que resaltan. El 28 de abril, primer día del paro nacional y la jornada más masiva y de mayor despliegue de la fuerza pública en todo el país. Y el 12 y 14 de mayo, días en que además se registraron usos irregulares del Venom desde el suelo. En este video se ve incluso a una persona sin el equipo que lo identifique como agente de la policía operar el dispositivo. La escalada de la violencia de esos 2 días se dio como respuesta a la muerte de Alison Meléndez, una joven de 17 años que la noche del 12 de mayo fue retenida por agentes del ESMAD en la unidad de reacción inmediata, URI, de Popayán. A la mañana siguiente, Alison se suicidó. Su último testimonio fue una publicación de Facebook, en la que decía que la habían cogido entre 4 y que le habían manoseado hasta el alma. Esas palabras retumbaron en medios y redes sociales y fueron desmentidas por la policía, que tildó de mentira infame las palabras de Alison, que acusaban a sus miembros de violencia sexual. Por redes sociales, en la que se afirma la posible violación y muerte de una adolescente en unas instalaciones policiales, la Policía Nacional se permite afirmar de manera categórica que es una noticia aparte de falsa, vil y ruin. Sin embargo, otras 2 personas en Popayán, entre ellas otro menor de edad, también denunciaron violencia sexual y violencia basada en género por parte de la policía, la misma noche que atacaron a Alison. Para el 14 de mayo se convocaron movilizaciones por todo el país en nombre de Alison y en rechazo a la policía. En Popayán, gran parte de las protestas se concentraron frente a la sede de la URI, sobre la vía Panamericana. En la tarde, el enfrentamiento entre la fuerza pública y quienes se presentan como primera línea era intenso.
Los manifestantes intentaron quemar el edificio de la URI varias veces y la policía desplegó una ofensiva de municiones para mantener a los manifestantes alejados del lugar. Esa misma tarde se registraron estos videos de agentes del SMAT disparando el Venom en puntos cercanos a la URI. Sobre las 6 de la tarde la intervención del SMAT se volvió mortal. A esa hora, Sebastián Múnera Quintero, un estudiante de 22 años, recibió un impacto de un arma no letal en el lado izquierdo del cuello. La versión inicial sugería que Sebastián había sido impactado con un proyectil del Venom. Pero según testigos presentes en ese momento y consultados por 070, Sebastián recibió el impacto de una aturdidora que quedó enredada en su saco y detonó en su cuello. La aturdidora le pegó directo al cuello a quemarropa, a unos 4 metros de distancia, así, directo. Y yo estaba a unos 4 metros de distancia atrás de él. Yo lo veo caer y lo único que hago es bulla para que lo socorran rápido. Pero él le laceraron la aorta. A él le laceraron la aorta directamente con la aturdidora. Entonces fue una muerte casi que inmediata, o sea, lo alcanzamos a mandar para el hospital, de hecho, en un carro que pasó de un amigo conocido, y cuando se fue, el paramédico vino y me dijo: gracias, panita, por toda la bulla y por todo el esfuerzo, pero no pudimos hacer nada. Él ahí ya muerto. En ese momento me entró un frío a todo el cuerpo, a mi alma. Yo dije: ¿qué estoy haciendo? Me sentí expuesto, la verdad, temí por mi vida. Y después se armó el alboroto después de que mataron a Sebas. No sé quién dio órdenes de qué, pero la gente se volvió loca. Comenzaron a entrarse al banco, a quemarlo. Y unos minutos después ya todo el mundo estaba en la URI, destruyendo todo, llevándose todo. Indignación total del pueblo. El asesinato de Sebastián Múnera evidencia un hecho. El Venom se usa por la policía de manera simultánea con otras armas no letales. Juntas, en medio del caos que generan los disparos múltiples del Venom, su uso puede resultar letal. Incluso más cuando la policía apunta buscando causar daño. En este video del 12 de mayo se ven los tiros del Venom que caen en desorden, impactan directamente a la multitud e incluso detonan cerca a los agentes que disparan. No hay ángulos claros de disparo ni rangos calculables, no hay control sobre los proyectiles. Incluso se ve a la gente que apunta el Venom inclinando el soporte y sosteniéndolo sobre su pie. Y son varios los videos que muestran usos similares del dispositivo. Y eso a mí me ilustra el desconocimiento de los rangos que deberían de tener. Porque primero, si tienes un rango, tienes una munición que te dispara a 100 metros, no tendrías por qué estar acercándote a 20, 30 metros, sabiendo que a la distancia puedes generar eso. Y el hecho de que ellos estén manipulando los rangos, lo que me indica a mí es que no tienen la menor idea ni lo que disparan ni cómo se disparan. O sea, hasta para ti mismo te colocas en posición de riesgo. Entonces, si el sujeto no sabe utilizar el dispositivo, ya tenemos 2 elementos de letalidad. Incrementas en la fórmula. ¡Ay, güey! ¡Córrase, Pinzón! ¿Dónde hay? El experto sugiere que el problema puede venir del entrenamiento que recibe la Policía Nacional sobre el uso del Venom. En los contratos de compra del dispositivo se especifica que un funcionario certificado por la fábrica debe dar una capacitación. La Dirección Nacional de Escuelas de la Policía respondió a un pedido de información pública hecho por 070 que el entrenamiento incluye 8 horas teóricas, 8 horas prácticas y que está a cargo de un representante de la casa fabricante, Combine Systems. El representante, y eso te lo puedo garantizar para toda Latinoamérica,
no conoce las obligaciones locales en materia de derechos humanos ratificadas ante Naciones Unidas. Entonces tenemos que, si el representante decide por buena fe o obligado a dar la capacitación, va a dar la capacitación del fabricante de Estados Unidos, que es el más común. El problema es que Estados Unidos solamente ha ratificado 5 de 16 documentos internacionales en materia de derechos humanos. Ningún país latinoamericano tiene menos de 11 ratificaciones. Entonces, si tú traes la capacitación de Estados Unidos, no estás cumpliendo con las obligaciones colombianas. La empresa que vende el Venom a la Policía Nacional es la importadora y distribuidora de Colombia, Indicol, apoderada en el país de la firma fabricante Combine Systems. Sandra Fajardo es la representante legal de Indicol y una de las herederas de un negocio familiar liderado por su padre, Víctor Hugo Fajardo. Los nombres de él, de sus hijos y de sus asociados se han relacionado con al menos otras 6 empresas dedicadas también a la venta de equipos de defensa. Así han dominado el negocio. Solo con la empresa Indicol, esta familia satisface la demanda policial de equipos de protección del SMAD, de tanquetas, granadas y todo tipo de armas no letales. La familia Fajardo, sus empresas y socios han tenido varias investigaciones por presuntas irregularidades en millonarios contratos, por posibles falsedades en documentos y por participar en licitaciones como empresas distintas cuando en realidad benefician a las mismas personas. Hasta la fecha, ninguna de las investigaciones en curso ha terminado en condena. El ente de control también dice que los contratos, como el que tiene la Armada con las empresas Indicol Limitada y Aviacol USA Corp., quienes prestan sus servicios para el mantenimiento de los vehículos militares, está siendo investigado, ya que al parecer incumple con las normas de contratación. No podían participar diferentes empresas con un mismo representante legal. Y lo que encontramos es que una de las empresas, el subgerente de la empresa, era al mismo tiempo representante legal de otra de las empresas que participó. El Venom es la cara más reciente y vistosa del millonario negocio de armas no letales y equipos de defensa que mueven estas empresas familiares en Colombia. Un negocio que, según los datos en el Registro Nacional de Contratación Pública, SECOP, le ha facturado a la policía y al ejército más de 143.000 millones de pesos en al menos 40 contratos desde 2006. Es decir, más de 35 millones de dólares. Este contrato de 2016 es el primer indicio encontrado por 070 de la presencia del Venom en Colombia. En él se registra la compra por la Policía Nacional de 679 cartuchos eléctricos de aturdimiento y de gas lacrimógeno, el tipo de munición usado por el Venom. El contrato fue por $45.500, unos 159 millones de pesos de entonces. Pero solo hasta 2018 hay registro de la compra de los primeros Venom en el país. Aunque la policía le respondió a 070 que hasta el 11 de abril del 2022 contaba con 8 dispositivos Venom, en la revisión de los contratos encontramos 10 y más de 49.500 municiones de aturdimiento y de gas lacrimógeno que tienen un valor de 14.600 millones de pesos, casi 4 millones de dólares. Los millones que la policía invierte en armas no letales cada vez más sofisticadas terminan materializado en las calles en malos usos de esas armas. En muchos casos no hay intención de usarlas bien, sino de usarlas para causar daño, de usarlas de forma letal. Ya no es propiamente el dispositivo, porque también lo vi con los lanzadores de 37 milímetros, no tienen idea de cómo controlar una multitud, no saben cómo funcionan los dispositivos policiales, ni los químicos, ni los de impacto. Lo que yo veo es que las posiciones de tiro que ellos tienen son de arma de fuego y no corresponde a la potencia de los proyectiles cinéticos o municiones de impacto. Lo que me habla es que es un diseño estructural que no está considerando sus obligaciones, sus capacidades y las necesidades operacionales. Entonces, todo lo que hacen es, tú impide algo bastante militar, no quiero que pasen de la calle 17, hazle como quieras, ¿no? O sea, ese es tu problema, pero la calle 17 es el límite. Las consecuencias de cuando escenarios civiles se tratan como escenarios de guerra las sienten no solo los manifestantes, también los vecinos. Es justo el caso de Dora Janet Meneses. Ella vive con su esposo y 3 hijos, y su casa queda sobre la Panamericana, la vía más importante del Cauca, que atraviesa Popayán y que por años ha sido escenario en el departamento de manifestaciones, bloqueos y confrontaciones con la fuerza pública. En varias jornadas del paro nacional de 2021, los manifestantes usaron la cuadra de la casa de Dora para resguardarse de las intervenciones del SMAT sobre la Panamericana.
La fuerza pública usó tanquetas y lanzadores de gas para reprimir, como ha hecho en manifestaciones anteriores. En las manifestaciones de 2021, además, usó el Venom. Eso se sentía que venían, eso venía como desordenadamente al que le cayera. Eso pues hacia arriba, hacia abajo, eso agua, la gente le echaban. Eso hubo mucho, un desorden, un caos muy tremendo que nosotros nunca habíamos pensado esas cosas. Esto era rojo, esto caía como, estaba el rojo vivo, esta parte de aluminio, y después comenzaba a salir ese humo, un humo blanco espeso. Es que esto aquí se puso invivible porque usted se imagina con todo eso aquí metido. Estos son los huecos que dejaron, esos cosas que entraron. It was a military system, which is why they developed long-range capability, and the design of the weapon almost forces it to be indiscriminate. It cannot be effectively aimed. The dispersal of the submunitions is extremely wide, so it will impact houses, go through windows, affect bystanders and people who have no part in the demonstration at all. So that again highlights that it's probably not a system that should be used in those circumstances. Se entró a las alcobas, esos proyectiles de esos gases. Mi esposo y mi hijo comenzaron a cogerlos con algo y a tirarlos hacia afuera. Pero entonces ya por ejemplo en la alcoba donde dormimos nosotros, menos mal que no estábamos ahí, porque imagínense que hubiera caído ese humo, eso perforó la ropa, ese cuarto nos tocó sacar la ropa del armariecito, tocó sacar todo y lavar, porque el picante se perforó horrible en la ropa, en todo, y lavar bien lavadas las paredes y todo para poder, pero eso no pudimos dormir en esa alcoba un poco de tiempo. Y lo más tremendo fue por lo de la niña, que nosotros teníamos una bebecita de 1 año y medio y fue muy complicado porque pues ella comenzó a sentir esos gases y eso, todos aquí muriéndonos, porque eso es horrible, eso es algo que uno no puede soportar. Si se echa agua es peor. Ese es el gran problema del Venom, es que dentro de las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos latinoamericanos, incluyendo los de Colombia, el Venom no corresponde a un escenario de seguridad pública, porque falta el principio de racionalidad, de necesidad. El policía no tendría por qué estar usando un dispositivo que tiene un rango tan amplio de daño. Y los riesgos de su alcance no solo se sintieron en Popayán. Por ejemplo, el 14 de mayo el Venom también se usó en el barrio Cartagenita de Facatativá, donde se registraron estos videos en los que quienes graban hablan de un bebé afectado por el gas lacrimógeno. ¡Oh! ¡Es una bebé! ¡Es una bebé! ¡Es una bebé! ¡Ay, no! ¡Ay, la cara! ¡Ay, es una bebé! ¡Leche! ¡Ay, no! ¡Leche! En menos de 3 meses, entre el 28 de abril y el 7 de julio de 2021, el Venom fue usado por la policía colombiana en 48 ocasiones distintas. Así lo informó el Ministerio de Defensa en respuesta a un pedido de información pública realizado por la ONG Temblores. El número puede ser mayor. 070 encontró al menos 13 ocasiones más de uso de Venom que no fueron reportadas por el ministerio. Y aunque el uso del dispositivo fue mayor en Bogotá, el uso que la policía le dio en Popayán alarmó a todo el país. Esto llevó a que en junio de 2021 un juzgado de la ciudad suspendiera su uso en la capital del Cauca hasta que se elaborara un protocolo de uso específico para el Venom. El fallo del juzgado menciona el asesinato de Sebastián Múnera como uno de los hechos violentos asociados al dispositivo en Popayán. Sí, esto lo convirtieron en un arma. Este caso lo que están haciendo es atacar a la gente. Y al atacar lo conviertes en un arma. Y al atacar a la gente estás faltando ya a los principios básicos de las Naciones Unidas para el uso de la fuerza. El uso del Venom es solo una cara, la más nueva y vistosa del tratamiento violento que la Policía Nacional ha dado por años a la protesta social en Colombia.
El diseño del dispositivo y las grandes distancias que cubre le han dado más rango de alcance a la policía. Pero el uso incorrecto, desproporcionado e incluso mortal ha sido constante en el uso que esa institución le ha dado a las armas de contención de multitudes. No, la violencia siempre va a ser la misma, porque a ellas no les importamos. Tanto diferencia en violencia no. Porque así mismo como vi heridos, vi muertes, lo mismo. Que les hayan dado juguetes nuevos, eso es otra cosa. Que les faciliten aún más las cosas a ellos, eso es otra cosa. En 2021 lo que pasó fue que al unirse más gente, pues ellos también tenían que sacar más fuerza, entre comillas, ¿no? Diría yo que la diferencia está en el volumen del tropel, del problema. Esta es una masa mucho más grande porque gracias a Dios la gente se está concientizando, nosotros los jóvenes nos estamos uniendo y ahí es donde está la fuerza, en la unión. Por eso, además de la prohibición o la regulación de esas armas en Colombia, el mensaje que en los últimos años han repetido expertos, legisladores y sociedad civil es la necesidad de una reforma de fondo a la policía colombiana. Por ahora, el gobierno que termina en Colombia y que le compró este peligroso juguete de represión a la policía ha mostrado más preocupación por defender a la entidad que por proteger a la ciudadanía. Nos están matando esos paracos. Los asesinos al sueldo nos están matando. Aquí solo hay valores, cubos, piedras, palos contra esas armas que nos matan.